El tema del día de hoy que cierra esta perspectiva es la fase del imperialismo. Hemos tenido algunos cortes dentro de las clases en sí mismas por diferentes cuestiones, pero hemos avanzado lo más posible. Nos falta ver el liberalismo y estaremos cerrando esta perspectiva para iniciar directamente con el socialismo. La siguiente unidad está pensada con la Gran Depresión, pero para eso tiene que quedar claro la visión del capitalismo. Estaremos entonces retomando en esta siguiente parte, en esta siguiente unidad, el tema del origen del movimiento obrero y del socialismo y marxismo como tal. Para eso vamos a ir cerrando la visión del capitalismo y vamos con la fase imperialista del capitalismo. Decíamos nosotros que el capitalismo es uno de los modelos que se inicia a dar desde la consideración de la revolución industrial, por lo que la revolución industrial es un punto fundamental. La primera y la segunda revolución industrial son puntos relevantes para nosotros ir revisando como tal a esta consideración del imperialismo. Hemos visto el proceso de unificación de Europa, no se olviden puntualizar el tema de Napoleón, que es un tema que nosotros les pedí que consulten sobre esta consideración. Vimos el origen y principio de la escuela clásica, algunas de las consideraciones sobre Adam Smith, sobre John Stuart Mill, y hemos entrado a la fase imperialista propiamente del capitalismo. El imperialismo constituye, no se olviden, y esto muy claros, el imperialismo constituye la fase superior, este imperialismo, dentro del capitalismo como tal, constituye la fase superior de los modos de producción capitalistas, es decir, la fase superior del capitalismo como tal. Si nosotros hablamos directamente del imperialismo, que surge durante el proceso histórico del siglo XX principalmente, es decir, segunda revolución industrial, pero las dos forman parte de esta consideración del impulso del capitalismo. Para comprender este fenómeno de lo que es propiamente el imperialismo, hay que remitirse a dos tendencias inherentes a la producción de lo que es desde el siglo XIX hasta el siglo XX, primera y segunda revolución industrial. Y tenemos dos consideraciones propias de la fase imperialista, del imperialismo. Tenemos dos elementos que podemos puntualizar, dos tendencias. La primera tendencia de la fase imperialista principalmente está relacionada con la capacidad de reproducirse dentro de la formación social. Una de las características propias de todo modelo capitalista es que se reproduce. Se va introduciendo porque es un modelo principalmente económico. Entonces, esta consideración de reproducirse es una consideración importante, una tendencia. Se reproduce dentro de las perspectivas y dentro de la formación social, es decir, dentro de la sociedad. Esta consideración social. También decimos que tiene un afán de extender su dominio. Una de las características importantes del capitalismo en general es que no va a permitir que los pequeños productores, que aquellos que tienen pequeña inversión, pequeño capital, se produzcan. Y sobre todo en la fase imperialista lo que más le interesa es el monopolio. Por lo tanto, hay un afán de dominio. Y de este dominio hablamos principalmente de empresas internacionales, transnacionales. Por lo tanto, no va a haber esta consideración de que hay un libre mercado. No confundan, y por eso vamos a ver los dos temas, liberalismo con esta fase del capitalismo.
que estará tal vez planteado dentro de lo que revisemos mañana de la evaluación. Por favor, pondrán atención a esto que estoy puntualizando. El capitalismo como tal no le interesa este libre mercado. Posteriormente, después de la fase imperialista, se relacionará liberalismo, capitalismo y tendremos tal vez una conformación. A pesar de que el capitalismo nace desde el liberalismo, nace desde las consideraciones sobre todo de la primera y la segunda revolución industrial, en la fase imperialista, a este capitalismo que nos estamos refiriendo, no le interesa, es mayormente su afán es el dominio. Por lo tanto, las pequeñas empresas no le van a interesar. Esta doble tendencia de reproducirse y el afán de dominio surge directamente lo que llamamos de imperialismo del capitalismo. Capitalista, dentro de este imperialismo capitalista o aquella fase imperialista del capitalismo. A mediados de la segunda mitad del siglo XIX todavía había un dominio de libre comercio, y esto hay que entenderlo dentro de la parte histórica. No se olviden estas consideraciones. Si nosotros comprendemos entonces dentro de la fase imperialista, todavía hay que puntualizar dos elementos. El liberalismo, como tendencia política sobre todo, frente a la consideración imperialista del capitalismo. No son lo mismo, no son las mismas consideraciones. Y esto lo vamos a puntualizar en esta clase dentro del otro tema. En la fase imperialista podemos decir que principalmente comienza después de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo con el impulso de la segunda revolución industrial. Posteriormente comenzaron a surgir carteles, los cuales al final del siglo XIX comenzaron ya no solamente a tener una realidad visible dentro de lo que son estas consideraciones, los monopolios. El monopolio es uno de los puntos que se va dando desde el liberalismo. Hay algunos monopolios incipientes, pero tienen una influencia directa en la fase imperialista del capitalismo. En una de las consideraciones y de las críticas más fuertes al capitalismo, desde el marxismo y desde Lenin también, se trata de ofrecer una descripción en un texto, el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Los comunistas y sobre todo Lenin son los que le dan este énfasis a que el imperialismo, la fase imperialista del capitalismo es justamente la fase superior, la más fuerte que ha ingresado en cuestiones económicas y tiene su base en la economía propiamente de la adquisición de capital. El capitalismo es la acumulación de capital. ¿A qué llamamos capital? ¿Alguien comprende la palabra capital? ¿Qué quiere decir? De capitalismo, ¿qué es acumular capital? ¿Alguien alguna idea qué es capital? Del capitalismo, ¿qué es acumular capital? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Alguna connotación? ¿Qué es el capital? Para los marxistas, el capital es la suma del trabajo más los bienes. A eso llamamos capital. La consideración de tener no es dinero, sino es principalmente los bienes que se obtienen, que se tienen, más el trabajo que podemos adquirir a través de las personas, de los trabajadores que están inmersos dentro de este modelo. La fase imperialista del capitalismo, a diferencia de la del libre comercio, se caracteriza por un alto desarrollo de la producción y del capital. Entonces, en esta fase imperialista, podemos nosotros enunciar que hay dos elementos dentro del propio imperialismo.
Dentro del imperialismo podemos nosotros decir que hay dos elementos fundamentales. Irán tomando en cuenta para que esté claro lo que nos estamos refiriendo. El desarrollo de la producción. Hay un alto desarrollo de la producción, de ahí la consideración de, por ejemplo, la producción en masa, lo que posteriormente, gracias a Henry Ford, se da la producción en serie, es propia del capitalismo imperialista. Imperialismo del o de la fase capitalista. Imperialismo en cuanto capitalismo. Capitalista. Hay un gran desarrollo de la producción. También existe un gran avance en cuanto al capital. Se extiende el capital. Lo que decíamos, que el capital es la suma del trabajo más los bienes. Cuando ahora hablamos de esta consideración, entonces estamos refiriéndonos a la formación también de un elemento importante, la formación de un capital financiero. Una de las características principales de lo que es el imperialismo en esta fase de imperialista del capitalismo, el imperialismo capitalista o la fase imperialista, el capital financiero es la posibilidad de que los capitales generados en los países poderosos se extiendan o se lleven a otros lugares. El capital financiero es la fusión de el capital bancario, fusión entre el capital bancario No se olviden que en la fase imperialista uno de los elementos importantes es que los bancos están muy relacionados con las grandes empresas. Y la industria. La industria y el capital financiero, el capital financiero o bancario, este capital bancario, financiero desde los bancos que se puede ir generando. Este capital financiero se genera a través de la fusión de estos dos elementos, el banco y la industria. Propiamente la empresa y los bancos que van generando este capital. Por lo tanto, hay una relación entre los banqueros y los productores. Es un elemento propio de la fase imperialista. La fase imperialista del capitalismo cobra relevancia principalmente los monopolios. Esto no olvidarse, lo que pusimos anteriormente, monopolio. ¿Y qué es un monopolio? Vamos preguntándoles para ir interactuando en esta perspectiva. Carlos, ¿qué es un monopolio? Un juego de mesa no vale como respuesta. ¿Qué es monopolio? ¿Qué es un monopolio? ¿Ahí sí me escucha? Tal vez. ¿Qué es un monopolio? Una falla de mercado. Sí, pero sí, con relación al mercado. ¿Pero qué es principalmente un monopolio? ¿Le queda la duda? A ver, vamos entonces, ayúdale, Bianca. ¿Qué es un monopolio? A ver, es como una falla de mercado que se trata de una situación de privilegio legal o fallo de mercado en la cual existe un productor o agente económico. Ya, pero no me concluye. O sea, hay un problema de que no hay control, es lo que usted está diciendo, ¿ya? No hay un control, pero no me concluye. No hay un control sobre qué en el mercado, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Pero bueno, tenemos un punto con el que podemos trabajar primordialmente. Doménica Jacome, ¿qué me dice usted? ¿Qué es un monopolio?
Es una situación en la cual un solo producto o empresa abastece en el mercado Ya, por una competencia. ya. Primero, dos elementos y algo tomando en consideración lo que dijo la compañera antes. Primero, el monopolio elimina todo tipo de competencia. Pongamos un ejemplo. Viene la Coca-Cola, que es una transnacional, se instaura y comienza a comprar todo tipo de empresas relacionadas con gaseosas. Pero además de eso, compra, por ejemplo, supermercados. Y además de eso, como tiene el capital para hacerlo, compra también edificios. Y además compra, qué sé yo, una serie de elementos, una serie de bienes. Como están a cargo de una sola empresa, esa empresa transnacional va a tener el dominio y no va a poder competir en igualdad de condiciones otro tipo de empresas. Los monopolios principalmente hablamos de una sola empresa que tiene el dominio sobre todas las demás, ¿sí? No se olviden de esta consideración. Y de aquí sí, haciéndole símil con el juego de mesa, ¿cuál es el objetivo del juego de mesa? Tener el dominio de todas las propiedades. Eso es lo que hace un monopolio, una multinacional. Intenta tener el control de todas las producciones. Ahora, supuestamente los monopolios no existen, supuestamente, porque en realidad, por ejemplo, la Coca-Cola, volviendo a nuestro ejemplo anterior, ¿qué hace la Coca-Cola? Compra todas las empresas que son de gaseosas, pero él dice, esta empresa dice, no estamos haciendo monopolio porque trabajamos bajo el mismo producto, pero en realidad no hay competencia, no hay, las multinacionales eliminan, las transnacionales, multinacionales, todo este grupo de industrias eliminan la competencia. Y la primera forma de eliminar la competencia era el monopolio. Pero estas empresas, en estos monopolios del imperialismo, de la fase imperialista del capitalismo, lo que intentan es comprar todo lo que puedan. Es decir, si yo hago gaseosas, también compro el alimento, también compro el lugar del abastecimiento, también compro el almacenamiento, también compro todos los productos, es decir, todos los bienes que puedan. ¿Y cuál es la idea, por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola? Para poder almacenar tendrán que pagar renta a una persona que tiene una empresa de ese negocio. ¿Qué hacían en la fase imperialista? Compraban también el lugar donde van a producir, el lugar donde van a guardar. Eso llamamos monopolio, tener todos los bienes a cargo de una sola empresa. Entonces, esta consideración de lo que es el capital financiero se va dando solo de forma circular. El capital está generado desde empresas, podemos decir multinacionales o, mejor dicho, transnacionales, que van de un lugar a otro comprando todo lo que puedan y se genera solo en ciertas manos. Esta perspectiva es justamente la crítica que le hará el liberalismo a la consideración del capitalismo. En la actualidad, por ejemplo, poniendo un ejemplo, los Estados Unidos, que es un país capitalista, netamente capitalista, de producción capitalista en este modelo, en este modo de producir y de generar los medios de producción, tiene dos tendencias políticas, una más liberal y otra más conservadora, es decir, una más ligada a esta perspectiva imperialista y otra más ligada a la consideración liberal. Pero el capitalismo sabe moldearse. Hasta los países así llamados socialistas tienen un influjo capitalista. Si nosotros vemos un país comunista como China, también que es una China popular, tiene un influjo capitalista. ¿Por qué razón? Porque hay empresas privadas muy fuertes que dan un influjo económico. Por lo tanto, el capitalismo sabe introducirse dentro de todos los modelos políticos. El capitalismo es un modelo principalmente económico, ¿sí? No olvidarse de esta consideración y los elementos que hemos puntualizado. Debemos ser críticos a esta perspectiva, pero también debemos aprovechar ciertas consideraciones que nos permite el libre mercado.
que es una parte que no está dentro de la fase imperialista. La crítica principal, y esto, mucho ojo a la perspectiva, una de las críticas principales al capitalismo de Marx y estos filósofos y pensadores no ha sido la fase liberal, del libre pensamiento, de la libre oportunidad, sino ha sido sobre todo la fase imperialista, que muchos pensadores dicen que el capitalismo siempre tiende a hacerse monopolio, a hacerse imperialista. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, crisis? Claro esta consideración entonces de lo que es justamente la fase imperialista. No se olviden, es la más criticada y es la parte más controversial de lo que es propiamente esta consideración. Vamos a cerrar puntualizando algunos elementos del liberalismo. El liberalismo, que es nuestro siguiente tema, perdón, el liberalismo. El liberalismo político y económico es lo que vamos nosotros a puntualizar. En cuanto a economía y en cuanto a política, como les digo, principalmente, y a consideración, el liberalismo es principalmente político. Y en la actualidad hablamos de un liberalismo relacionado con el capitalismo a mi forma de ver, pero el liberalismo tiene dos consideraciones, en cuanto a lo político y en cuanto a lo económico. Hemos visto y nosotros ya hemos hablado de que en cuanto a lo político, el liberalismo se basa en el individuo. Quiere primordialmente generar una perspectiva de los derechos que tiene el individuo sobre las consideraciones de la sociedad, del Estado principalmente. Acuérdense de la primera escuela de economía moderna, eran liberales. Principalmente su visión era hacia centrar todo al individuo. Hay diferentes tendencias y diferentes perspectivas en el liberalismo. Cada uno puede entender de una forma diferente, pero todas se centran en el individuo. Todas y cada una de las visiones y de las perspectivas, aunque no sean homogéneas, es decir, que no estén al mismo nivel, todas priorizan al individuo. El pensamiento político liberal parte de esta noción. Desde una perspectiva liberal, un régimen y sus instituciones son legítimas si están justificadas por esta teoría, donde se genera una práctica para todos los ciudadanos. Y dentro de la perspectiva política hablamos que existen tres elementos que dan origen. Hay tres tendencias que dan origen al liberalismo. Podemos decir de dónde se originan. Se genera este origen del liberalismo. Primero, primera tendencia, no se olviden que estos son orígenes históricos del liberalismo. Estos orígenes históricos podemos nosotros datarlos de la siguiente forma. Primero existe una reforma, hay un cambio, se reforman las normas, las leyes, y una serie de conflictos religiosos. Aquí yo me refiero principalmente a Inglaterra. Si nos acordamos, Inglaterra es el primer país, la primera región de todo de esta Gran Bretaña, que va generando un proceso de cambio hacia la revolución industrial. Esa es la primera reforma, el primer cambio. Y se va a ir luchando contra la religión. Va a haber un cambio de religión en Inglaterra y un proceso de cambio de perspectiva que incluye los derechos. También se va a generar a la par dentro de esta consideración la limitación de todo lo que sea la monarquía. Hay una limitación del poder monárquico. O de la monarquía en general. Acuérdense que Inglaterra comienza a tener un proceso en el siglo XVII, 1600, diría yo hasta el siglo XVIII, de un cambio de perspectiva. Los derechos, y si se acuerdan lo que hemos venido revisando en Ciudadanía el año pasado, lo que principal cambia
o principal cambio que existe en Inglaterra es en consideración de derechos. Comienza a darse constituciones, comienza a darse un proceso donde el rey ya no tenía fuerza, comienza a cambiarse la perspectiva, la monarquía ya no tiene el poder que tenía antes, el rey antes de esta consideración se cambia de religión, deja de tener una relación directa con la religión católica, hay una reforma y un cambio de perspectiva, todos estos elementos interrelacionados. Y se va generando una lucha de las clases trabajadoras. Y su integración en el ámbito de la democracia. Comienza a darse un término y comenzamos a regresar a la perspectiva de los griegos, democracia, como elemento fundamental para la lucha de los trabajadores. No se olviden, Revolución Francesa. Los pensadores serán, por ejemplo, John Locke, Jacques Rousseau, Hobbes, pensadores que están dentro del proceso de cambio de Inglaterra y el proceso de cambio principalmente en la Revolución Francesa. Son pensadores que van a ver la visión y la consideración desde otra forma o desde otro punto de vista. Las limitaciones del poder monárquico también están relacionadas al ascenso y al cambio de perspectiva de las clases medias. ¿Por qué razón puntualizo esta idea? Porque es muy importante tomar en cuenta que la clase media, la clase más allá de la clase trabajadora, esta clase comerciante, será la que dé impulso al liberalismo y que posteriormente se convertirá en una clase burguesa que es el comienzo de esta perspectiva capitalista y comienza a relacionarse las perspectivas. Vamos a cerrar ahí esta clase. No se olviden, el tema, los dos temas que hemos trabajado, fase imperialista del capitalismo y el liberalismo en cuanto a lo político, y estaremos revisando en cuanto a lo económico para ya directamente entrar a la crítica que se hace a estos modelos. Nos vemos, chicos, la siguiente clase.